Colombianos, definitivamente seguimos pagando los platos rotos del gobierno anterior frente a las malas decisiones que tomó el expresidente Iván Duque en temas económicos y demás. Un ejemplo de eso son las tarifas de energía que están en el Caribe al borde de llevar a la quiebra a muchos usuarios, ¿no? Definitivamente las medidas que tomó Duque en plena pandemia dejan mucho que desear, o como por ejemplo el congelamiento del precio de la gasolina, que creó un déficit fiscal bastante grande y que al gobierno de Gustavo Petro le ha tocado nivelarlo, incrementando pues lo que se dejó de aumentar en el gobierno de Iván Duque, señores. Pero a continuación les traemos una intervención donde pues Alejandro Campo, el señor congresista del Pacto Histórico, le canta la tabla a estas personas que tomaron las decisiones de las tarifas de energía en pleno 2021 y 2022, ¿no? Esto es lo que genera pues la zozobra económica que decían, ¿no? Petro está corrigiendo pues esto. Des en cuenta la tremenda intervención de este congresista que siempre por lo general peina al uribismo. Yo aquí en este debate he escuchado varias cosas, de las cuales uno dijera, oiga, ¿y qué hicieron del 2018 al 22? ¿Qué hicieron este país en los últimos 20 años? Quiero que me ruede la presentación, por favor, porque digamos, acá he visto a varios y varias reclamar, pero por ejemplo en el problema de la transición energética no aparece la platica que se perdió de La Paz en paneles solares. Tuve que ir al Amazonas a hacer una denuncia que la Contraloría y Procuraduría me dieron la razón. 22.000 millones de pesos sembrados en paneles que nunca arrancaron, del gobierno pasado. ¿Y por qué ninguno de mis compañeros y compañeras fue capaz de hacer una denuncia de eso? ¿Dónde está la plata de paneles solares de los 500.000 millones de pesos que se perdieron de La Paz? Varios proyectos enterrados. Ya pide usted, ministro, un favor. Yo quiero que nos dé detallado los proyectos que no se hicieron, que están enterrados, los elefantes blancos que nos dejaron y que hoy hacen que muchas comunidades en el país no tengan energía. Esa es la doble moral que hay que hablar acá. Deme la presentación, por favor. Vente, presidente, que no han podido presentar eso. Ruede la mano. Permítame que. Eso es. Ay, qué lindo es lindo, míralo. Mire, es que el la gente no cree, pero el Congreso acaba. El Consejo de Estado nos anuló un nombramiento de un señor de 34 años de experiencia. Dicen que no había gente con experiencia en la CREC. Quiero desmentirlos. Consultor nacional para el BID, el PNUD, director de proyectos de la Cámara de Comercio de Bogotá y MinCiencia y Tecnología, presidente de la Asociación Americana de Entidades Reguladoras, miembro del Centro Mexicano de Innovación de Energía Solar, 34 años y no cumple el perfil. Pase, por favor. Pero Duque sí los puso sin cumplir el perfil. Y aquí ninguno ha dicho nada, ninguno ha dicho, oiga, qué error de la CRE que el gobierno pasado nombró a esta persona y no cumplía. Señores, acá no se puede tapar el sol con un dedo. Todos sabemos lo que ha pasado. Ustedes no tenían culpa. Vendieron una generadora de energía de una de las que controla el mercado en Colombia. Nosotros no, los gobiernos pasados. Y hoy, 3 generadoras controlan el 75% del mercado. ¿Crearon algunas otras? No. ¿Le dejaron el país tema para el futuro? No. ¿Fueron responsables con la energía en Colombia? No. Ustedes no pueden dar consejos porque dejaron un país quebrado y oscuras. ¿De dónde acá los que han administrado mal, los que dejaron que se robaran la plata en dar consejos? Eso sí es doble moral. Tremendo. ¿Por qué no cuentan que fue Duque el que dejó endeudado a todos los colombianos con la opción tarifaria? Que fue capaz de salir a decir, no, la tarifa y la gente en el COVID, y luego a la gente le cobran. Digan acá que en el COVID ustedes hicieron si necesitan pagarlo, pero no dejaron la plata para pagarlo, y que hoy los colombianos pagan las pérdidas. Que el gran negocio energético del gobierno pasado fue hacer que los colombianos les paguemos las cuentas a las grandes empresas, que pierdan los colombianos pero no las empresas. Siguiente. Este gobierno tuvo que meter el plan de desarrollo, y quiero que lo sepan los colombianos, recursos colombianos y colombianas, que podrían ir a escuelas, a vías, a seguridad, a pagar los huecos del gobierno de Duque para seguir pagando el atropello y el abuso que pasa en la costa. ¿Por qué no decimos eso? Que acá hay que hacer una plata de Findeter para financiar eso, que nos vamos a gastar 3 billones de pesos en la responsabilidad del Centro Democrático. Porque esto tiene nombre, en la responsabilidad de Cambio Radical, que no hizo nada el gobierno pasado. ¿Por qué no fregaron a Duque? Ah, pero hay que pagar, porque los amigos de las empresas de energía y servicios, pues ellos cómo se van a quebrar. Quebremos los costeños que han venido haciendo, quebremos los más pobres, pero ellos nunca. Por eso han pasado gente en la CREC, que antes la puerta giratoria de estar en varias empresas y volver, porque han beneficiado a las empresas y los usuarios. Continúe con la presentación, por favor. Páseme que faltan varios.
Termine, representante. No me han dejado. Ay, yo defendí que ustedes hablaron lo que pudiera y hablar no se va a morir nadie, tranquilos. Miren, óigase bien esto. El 53% de los pozos que se han conseguido en los últimos años en este gobierno. El incremento del gas, 76% del 22 al 24 en este gobierno. Siguiente, por favor. Para desmentir lo que han dicho. Siguiente. Ay, devuelvas esa. Devuelvas esa. Compañeros del Centro Democrático y de Cambio Radical. Acá hay un hecho muy grave. Ese que firmó el contrato con la dictadura de Venezuela en 2007, el presidente era Uribe. Creo que deben de hacer el debate de Uribe, compañeros. Creo que su presidente firmó ese contrato, no nosotros, dejó hasta gasoducto hecho. Uribe iba a financiar la dictadura de Venezuela y fue responsable de que se importe gas. Él fue el que hizo el contrato. No entiendo por qué no hablan de Uribe ustedes. Porque el contrato es del 2007 y la presidencia era de Uribe. Petro llegó en el 2022, compañeros. 15 años después. Siguiente. Esto es de ayer. Para que no digan a decir es que Alejandro, de todos los pozos, este es de ayer. 31 kilómetros de la costa, pero su perforación, 804 metros de profundidad. De ayer. Uchuva 2, extensión de hallazgo de gas en el Caribe colombiano. Porque ahora decían que no, que acaso no se había hallado nada, aquí vamos. Empezaron con lo mismo del apagón. A ver, ¿cuándo se apagó el país? Pero aquí los escuchaban los mismos hoy de la moción de censura. El país se va a apagar, se va a quedar a oscuras, saquen el ministro, quémenlo. A ver, ¿cuándo se apagó? Dejen de generar incertidumbre y terror en el país que nos cosas que no son ciertas. Y es que el pánico económico que intenta crear el uribismo y la extrema derecha es bastante grande, ¿no? La semana pasada era con lo de las inversiones forzosas, decir que iban a expropiar los ahorros de los colombianos, manejando una narrativa sin antes pues informarse y sin antes verificar que esto de las inversiones forzosas ya lleva varios años. Inclusive hasta el mismo Uribe en el gobierno de Duque la solicitó para otorgar créditos pues a muy bajas tasas de interés, pero esto no lo dice los uribistas con tal de atacar al gobierno de Petro. Y esta semana generaron también pánico económico con el supuesto impuesto que iban a imponer en la nueva reforma tributaria del 5 por mil. Hágame el favor. Después inventan que no, que se iba a acabar la luz y demás y nunca pasó. Y ahí están las muestras. No hubo apagón, no vamos a quedar sin gas, es mentira. No le mientan al país, no generen terror innecesario. Siguiente. Esas líneas verdes, es que este gobierno que no hace nada por el petróleo tiene mejor índice de producción que todos los años. Mírenlo, este gobierno es más eficiente, genera mayor producción. La mayor producción de estos 2 años. El gobierno es deficiente del que ustedes hablan. Para desmitificar eso, porque si no se vuelve verdad. Precios del petróleo, porque aquí hay gente que habla barbaridades. Desde el 2016, mira cómo estamos. Pero quiero mostrarles esta otra, continuemos. Esto no lo dejó la Agencia de Hidrocarburos de Duque. Al 2029 nos dejan 610,000 barriles para explotación. La agencia, datos de Duque, no son nuestros. Datos tomados en 2021 de Duque. Esta es el panorama que nos dejaron para que le digan la verdad al país. ¿Qué tienen que decirle al país? Digan lo siguiente. Le dejamos al país un panorama que al 29 solamente vamos a tener 610,000 barriles de petróleo crudo. Eso es lo que dejaron. No nos pongamos con barbaridad ni mentiras aquí, por favor. Ese dato 2021. Ojo, 2021. No 22 ni 23. Siguiente. Y la producción histórica, miren. Miren cómo han ido decayendo la producción en el país. Y crucialmente, ¿no? Pasa con gobiernos pasados. Ustedes pueden ver los años. No le va a echar culpa a nadie. Pero miren cómo va la curva decreciente. No es este gobierno. Datos 2021. Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol. No gobierno Petro. Entonces, acá hablámonos con sinceridad. Esto fue lo que dejaron. Esta fue la proyección que dejaron de país. ¿Por qué? Porque la verdad nunca pensaron en el futuro. Voy a darles un dato que no diga que es de Alejandro Campo. La FAO dice, alrededor del 30% de toda la energía se utiliza en el mundo hacia el sistema alimentario. Solo la energía eléctrica que hoy no llega a todo el país, no porque Petro la cortó ni el ministro Camacho. Toda la vida no han tenido. Y nosotros llevamos 2 años en el gobierno. Tuvieron 22 años para poner energía a todo el mundo. Pero resulta que solamente la eléctrica es el 25. Ustedes jamás se pensaron en un país que en verdad fuera agroindustrial, porque no tuvieron la capacidad de tener una oferta de energía para el futuro. Y no dando datos míos. La Comisión Europea, devuélvame este por favor, dice que, óigase bien, solo para el consumo de energía y sistema alimentario, entre el 26 y 30%. Por eso no nos puede ser un país agroindustrial, porque la gente no tiene cómo desarrollarlo, porque los gobiernos pasados ni dejaron.
fuentes alternativas, ni producción, ni la demanda total de energía que consuma Colombia a las próximas 2 décadas. Nunca planearon el país, alguien empieza a planear, no lo planearon. Por eso no tenemos salida en el país de este tema. Acá la culpa no es de 2 años. Me da pena, doctor, pero tengo que ser justo con todos los colegas. 30 segundos, cierra. Réplica si quiero, compañero. Estoy votado hoy. La matriz energética de un país, se planea a 2 décadas, no se planea cada 6 meses. Ustedes no dejaron matriz energética 20 años, ni pensaron en el nuevo consumo total energético de Colombia, ni pensaron en la producción agroindustrial, ni en ningún tipo de cosas. No existe esa matriz. Como no existe, me parece mal que vengan a reclamarla que no existe. Los invito a que lo construyamos. Los invito a que hagamos de Colombia un mejor país en energía, que lleve energía a todo el mundo, a que trabajemos juntos, pero no a que nos digan, nos señalen por las cosas que no tenemos culpa. Muchas gracias. Y es que es increíble, aquí pues Alejandro Campo deja en evidencia la estadística de extracción de petróleo en los últimos años. Cuando ven una disminución de extracción de petróleo, señores, a través del gobierno de Iván Duque, a través del gobierno de Santos, y estos sí calladitos, no hicieron una proyección a futuro sobre la energía del país y vienen a culpar al gobierno de Gustavo Petro. Increíble, señores. Pero hay una mala noticia para los uribistas y la extrema derecha, donde se está planteando en Colombia Humana y también en el pacto histórico de que todos estos partidos políticos y movimientos que agrupan pues este partido van en camino a la unidad. Y esperamos que se unifiquen para una propuesta de presidente para el 2026. Esto mismo lo planteó Gustavo Petro. Hay que unirse y ser un partido único de izquierda y no partidos regados, señores, para llegar contundentemente al 2026. Aquí Alejandro Campo también lo deja en claro y esto es lo que no le está gustando para nada a los medios tradicionales como el de Vicky Dávila, porque se les va a parar con un candidato que realmente pues gane las elecciones. Antes Gabriel y yo fuimos de un mismo partido que llamaba el PDA. Y hicimos un escenario de unidad. Y es verdad, es una irresponsabilidad no hacerlo. Nosotros llevamos muchos años denunciando cómo los clanes políticos se han robado el país. Llevamos denunciando muchos años cómo han sido cómplices de la corrupción que ha terminado empoderando a mafiosos, a corruptos, que ha generado dinero y ganancia para un poco de personas, menos para los colombianos. Y eso es una oportunidad. Y yo confío y creo en las palabras del presidente Petro. Cuando él dice es una irresponsabilidad total, es decir, no estar juntos, no darle respuesta al pueblo colombiano en este momento donde necesitamos estar más unidos que nunca, donde hemos visto que 4 años no son suficientes para cambiar este país, donde hemos visto que solamente en 2 años hemos tenido zancadillas, se nos han atravesado de todas las maneras para poder llegar las reformas que le benefician al pueblo colombiano. Entonces, yo le pongo siempre este ejemplo a la gente. Las leyes que benefician los bancos a los ricos se aprueban en un día y se ponen en funcionamiento en 8 días. Las que hemos aprobado para los pobres, las han querido aprobar en 1 año y poner a funcionar dentro de 4 o 5 años. Entonces necesitamos más pacto histórico para las próximas, necesitamos ir unidos, necesitamos más senadores y más representantes. Un problema que tenemos es que nosotros somos la bancada más grande, pero no somos la mayoría, y al no ser la mayoría pues no tenemos cómo definir muchos proyectos de ley importantes, no tenemos cómo definir una reforma laboral que le sirva a todos los colombianos, nos han mamado gallo en la reforma a la salud. Entonces necesitamos más pacto y solamente se va a lograr si seguimos unidos nosotros y seguimos unidos con la gente. Así que esto es una unión entre la gente y el pacto y todos los partidos para sacar a Colombia adelante. ¿Cómo les parece la intervención aquí del señor Alejandro Campo? ¿No? Hay que unirse para llegar al 2026 contundentemente, ¿no? Definitivamente. Pero abundando la corrupción en todas estas EPS, pues el congresista Fabián Díaz también hizo una grave denuncia, y es que Salud Total estaría prestando a sus amigotes la plata de la atención médica. Elevan las denuncias y solicitan acciones inmediatas por parte de la Fiscalía y de Supersalud para que le pongan un tate quieto a esta pues EPS, ¿no? Escuchemos al congresista. ¿La EPS no le está atendiendo? ¿No hay plata? No. Lo que pasa es que la plata la usan para lo que se les da la gana, como prestarle a sus amigotes. Entre más investigamos a las EPS, más encontramos lo podridas que están. La última jugadita sucia con la que han salido las EPS es la de Salud Total, la cual le estaría prestando al gestor farmacéutico Audifarma multimillonarios recursos que deberían estar destinándose es para la atención de la salud de los colombianos. Y es que ¿en qué momento las EPS se convirtieron en bancos? En bancos que toman ilegalmente los recursos de la salud de los colombianos para prestar dinero. Fueron más de 77.000 millones de pesos del sistema de salud que fueron a financiar Audifarma. Para empeorar esta situación, Audifarma estaría enfrentando múltiples quejas por no estar cumpliendo con la entrega oportuna y completa de los medicamentos. Ante esto, elevamos las denuncias y solicitamos las acciones inmediatas. No pueden seguir jugando las EPS con la salud de nuestro país. Increíble, señores, aquí quedan al descubierto poco a poco, pero hay uno de los que sale a pues sacar la cara por las EPS y demás y decir que todo fue perfecto, y es el exministro de Salud, Fernando Ruiz. ¿Recuerdan? El exministro pues de Cambio Radical, el exministro de Vargas Lleras, el exministro del señor Iván Duque, ¿no?
Pues este señor criticó un trino donde dice Consultor Salud: 15 hospitales del Atlántico, Bolívar, Antioquia y Sucre embargan más de 56.000 millones de pesos a la nueva EPS. Este monto excede las deudas originales y compromete la capacidad operativa de la EPS. ¿Y este señor cuando fue ministro no vio nada? ¿Hasta qué punto este señor permitió esto? ¿Cuánto fue el valor de las vacunas que dijeron que era pues un contrato de pues confidencialidad y nunca revelaron el precio de esto? Aquí dice Fernando Ruiz frente a este trino, ¿no? ¿No dice que esta administración iba a ser el cielo para los hospitales públicos? ¿Por qué no les pagan? ¿Y el giro directo? ¿No es suficiente el control político de nueva EPS? ¿O será que de verdad la plata que le están dejando al aseguramiento no está alcanzando? Pues aquí le respondió, ¿saben quién? Luis Carlos Leal, el superintendente de salud, y le dice: doctor Ruiz, lea antes de opinar, y si opina no desinforme. Acá le ahorro el enorme esfuerzo de leer el artículo de una página. O sea, no entró a leer el artículo. Primero, los embargos se hicieron entre el 2019 y 2022 por cobros coactivos irregulares y muy por encima de la facturación de estos hospitales. Recuerde que en esta época usted era el ministro y la nueva EPS ya tenía participación del Estado en un 49%. Segundo, intervención no es igual a control del Estado. Si no aprendió eso como ministro, estamos graves. Y tercero, el interventor encontró problemas como estos que son irregularidades, ya que en este momento la nueva EPS no hizo nada por defender los recursos que le fueron arrebatados. Hoy por eso se denuncia este hallazgo a la Fiscalía. ¿Cómo les parece? Tremenda peinada. Y una cachetada sufrió Vicky Dávila y sufrieron todos estos que criticaron que Gustavo Petro hubiera pues regulado el precio de los combustibles, señores. Decían que porque había subido la gasolina y demás, pero era por el hueco fiscal que creó Iván Duque al subsidiar la gasolina y al congelar los precios, ¿no? Pues resulta que aquí el señor gerente del Banco de la República lo confirma, señores. Escuchen las palabras del presidente del Banco de la República. El gobierno colombiano congeló los precios internos de los combustibles en 2021 y 2022 con la idea de que es una buena manera de combatir la inflación. Una idea que creo que afortunadamente hoy hay consenso en que fue una idea equivocada. Ese congelamiento de los precios de los combustibles y en particular de la gasolina generó un enorme costo fiscal y requirió que el gobierno actual los ajustara fuertemente al alza, comenzando en el último trimestre de 2022, cuando estaba de ministro el doctor Ocampo, y ello implicó un aumento de cerca del 70% en un lapso de un año y medio. Imagínense en estas cifras, señores, ese hueco fiscal que creó el señor Iván Duque y que gracias pues al señor Ocampo y al ministro Bonilla pues se ha regulado un poco este tema, señores, y se ha pagado lo que se quedó debiendo o lo que se dejó de pagar, ¿no? Aquí pues lógicamente la señora que quiere ser presidente de la República, la señora Vicky Dávila, en su delirio de ser presidente no conoce el tema y pues aquí lo deja claro en días pasados a una entrevista que le hizo al exministro Ocampo, donde le cayó la boquita a la señora que la culpa la tuvo Iván Duque de generar este costo en los combustibles, ¿no? Y ahora salen con el escándalo de que se va a subir en la CPM 6.000 pesos en un año. ¿Y por qué? Por lo mismo, señores, por el congelamiento. Escuchen a Vicky. Y deme la cifra que usted crea va a llegar el galón de gasolina en Colombia. Bueno, depende, pero digamos, no sé, 16.000 pesos. ¿Sí? ¿Va a llegar a 16.000? Sí. ¿Y el colombiano aguanta eso? Bueno, muchos de los que pagan gasolina son un sector de altos ingresos. Tenemos, curiosamente, el presidente siempre cuando es gerente no tenía razón. Y por eso él estuvo de acuerdo con aumentar el precio de la gasolina como una propuesta nuestra y se hizo a partir de octubre. Que se ha ido gradualmente aumentando el precio de la gasolina. Bueno, en retrospectiva más aún. En retrospectiva, digamos, lo que y yo creo que fue inaceptable totalmente fue, digamos, que la administración Duque decidiera no aumentar los precios de la gasolina y llevar al pueblo final. O sea, se da cuenta de que me parece que es una decisión política clarísima. Pero podía aumentar, pero exministro, podía aumentar en la pandemia, digamos que como que todo se frenó también en la pandemia, digamos. No, es que ya no era la pandemia, estamos hablando del año 2022, ya la pandemia había pasado. ¿Cómo la ya la pandemia había pasado, en 2022 o sea, Duque ya le embarró. Sí, el gobierno Duque le embarró al final, no aumentó el precio de la gasolina, más aún. Tuvo, si se quiere, una desafortunada declaración al final cuando aumentó por fin el precio de la gasolina, dijo que el gobierno siguiente tenía que seguir ese derrotero, pero el derrotero que no siguió, la administración Duque nos dejó un déficit que era el 3% del Producto Interno Bruto. Eso era un déficit enorme. Digamos, eso fue un error. Debe haber comenzado a aumentar gradualmente, por lo menos, el precio de la gasolina. De hecho, una de las gasolinas más subsidiadas del mundo es la colombiana. Eso es ridículo, no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de los objetivos ambientales. O sea, que uno esté subsidiando el consumo de gasolina.
desde el punto de vista del cambio climático es una muy mala señal para Colombia. Imagínense, ni así quiere ser presidenta esta señora. ¿Se imaginan? Si ignora este tema, si ignora las medidas económicas nefastas que tomó Iván Duque, pues cómo será como presidenta de la República. Definitivamente, por más asesores y demás, pues sería un fiasco total. Y otra de las cosas que dolió, pues en esta intervención del gerente del Banco de la República, confirmó que esta es una reducción más fuerte en 100 años de la inflación, señores, la caída de la inflación histórica para Colombia. Pero Duque no lo entregó en 13, 14% y hoy en día está cerca de llegar al 5%. ¿Y cómo les parece? Les dolerá esto, ¿no? Y que el país va mal según los uribistas. Queda claro que una cosa son las mentiras de un sector político y otra la realidad económica del país. Contundente, viene del presidente del Banco de la República. El Banco de la República aumentó su tasa de interés de política monetaria en 11.5 puntos porcentuales entre septiembre de 2021 y abril de 2023, cuando alcanzó 13.25%. En ese momento la inflación había alcanzado su nivel máximo cercano a 13.4%. Desde entonces, la inflación ha disminuido en más de 6.5 puntos porcentuales, hasta el 6.86% en julio de 2024, que es la última cifra disponible. En términos de nuestra propia historia, esta reducción de la inflación es una de las más fuertes que hemos observado en los más de 100 años de existencia del Banco de la República para un lapso de menos de año y medio. Uy, esto debió dolerle a esta gente que se cree economista como el señor Miguel Uribe, que la realidad del país va mal, que pues mejor dicho la economía va a quebrar y demás. Definitivamente, un presidente que ha llevado a la reducción de pues esta inflación a este mínimo es realmente de admirar, señores, y es decir que se está resaltando y que la economía del país pues genera confianza en las inversiones. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Gracias.